Hola, soy Silvia Salinas y les saludo desde Bolivia. Creo que no hay futuro sin innovación. Desde esta convicción, hoy continúo mi nueva aventura con este programa, en el que deseo confluyan mi ser y quehacer como antropóloga y activista por los derechos y mi rol dirigiendo Catalítica, dedicada a promover la innovación social y organizacional. Futureando es un programa para pensar y co-crear el futuro desde distintas temáticas y perspectivas. Es una invitación para hacernos protagonistas de un futuro de bienestar, crecimiento y sostenibilidad desde y para las personas. Hoy la pregunta que nos convoca ¿es la asertividad el superpoder para liderar en el futuro? Y para responder esta pregunta y para el diálogo de hoy tengo una invitada muy especial, Patricia Ara, a la que vamos a darle la palabra en breve para que pueda también presentarse. Primero quiero nada más leer dos reflexiones muy importantes sobre este tema. El líder o la lideresa del futuro será quien logre ser irresistible, único o única y tan transparente que confiarán en él o ella por la claridad y la coherencia en la comunicación no verbal, siendo la coherencia un aspecto fundamental hacia el futuro. Como decía Ismael Linares, el liderazgo más puro se recibe de manera inconsciente. Apenas se note que pretendes asumir el papel de conductor, empiezas a perder ascendencia natural, a inspirar menos. Qué frase tan potente para empezar el programa de hoy. Bienvenida, Patricia Ara, de corazón. Es un gusto reencontrarte a través de este programa que realmente me da esta posibilidad de conversar hoy unos buenos minutos sobre este tema tan importante y de tanta inspiración y reflexión, ahora que además vamos iniciando el año y los propósitos, los cambios, los objetivos personales toman un papel protagónico. Quisiera empezar pidiéndote, por favor, si puedes presentarte. ¿Quién es Patricia Ara? Perdón que tenía el micrófono apagado. Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola a todos. Un gusto, un placer estar acá con ustedes. Bueno, mi nombre es Patricia Ara y más allá de todo lo que he estudiado y todo lo que me dedico, me defino como una apasionada de lo que es la comunicación, lo que es el ser humano y cada vez más siento que estamos en un mundo en que le tenemos que prestar atención a lo que es la comunicación y la asertividad, cada vez más. Y el pilar de eso es la empatía. Entonces, cuando me dicen quién soy, y soy esa profesional apasionada de que en este mundo eh, seamos capaces de llevar la asertividad y la empatía a todos lados. ¿De dónde nace esto? Bueno, de trabajar muchos años para multinacionales como Fox, Warner, eh, Disney, luego de emprender en España, de viajar por muchos países, de vivir en países distintos como Estados Unidos, España, Uruguay, Argentina, y darme cuenta que siempre la constante es la poca formación que hay en liderazgo y en comunicación, tanto en lo empresarial, lo organizacional y en lo humano, ¿no? Nosotros no es que no queramos entendernos, no es que no seamos capaces de entendernos. Tenemos grandes carencias a nivel humano, a nivel antropológico, ¿no? Como Silvia, tú hablabas como antropóloga. Bueno, a nivel antropológico, si bien estamos formados y armados para poder comunicarnos, no hemos evolucionado de manera tal que esas herramientas que nos son, que vinieron, o sea, incorporadas, las usemos de una forma natural, orgánica, para que seamos seres que se comuniquen asertivamente y por lo tanto lleguemos a entendimientos, a conversaciones y que usemos la conversación y la asertividad como el superpoder,
tanto para liderar como para vincularnos de manera efectiva, sana, resolutiva. Gracias, Patti. Me encanta porque, bueno, ya empezamos a hablar sobre los temas, pero además porque hay una concepto que usan o se usa en inglés que son buzzwords, ¿no? Estas palabras como que se usan tanto. Yo creo que en eso cae asertividad, liderazgo, comunicación, empatía y palabras que también tuvieron un impulso, digamos, en el lenguaje en la pandemia, pero que a su vez con eso que toman protagonismo también pierden muchas veces su esencia, ¿no? Y las usamos casi, pues nada, las ponemos acá y allá para vender, para marketearnos, para marketear una propuesta, pero que pierden su sentido. Y eso me gusta mucho de esta posibilidad contigo de decir, sí, somos seres que nos comunicamos. Comunicarse, por ejemplo, es una parte fundamental, o sea, eso es lo que hacemos todo el día, ¿no? Pero cómo esto ha perdido su esencia y también su potencial, y por eso hablar de un superpoder, ¿no? Entonces, quisiera empezar con una pregunta, entendiendo que esta es una conversación que va a ir tejiéndose en cada minuto, con una pregunta sobre dónde ves, o tal vez avanzar, porque ya nos has dado algunos tips, en la pregunta de dónde están los principales desafíos en la comunicación y el liderazgo. Sobre todo, bueno, vamos a hablar para ser menos ambiciosas también de lo que es el mundo más occidental, de lo que es el mundo hispanohablante, ¿no? Que es el mundo de la audiencia que nos escucha. Entonces, en este lado, digamos, del mundo, incluyendo también a España, por supuesto, ¿dónde están los principales desafíos? Y aprovechando que tú ya nos comentaste que también has vivido en España y conoces muchos entornos y tal vez incluso puedes comparar con otros países, de pronto no hispanohablantes, pero también los Estados Unidos. Bueno, aprovechando de tu experiencia tan vasta, ¿dónde están estos principales desafíos que han hecho que realmente no aprovechemos nuestro superpoder de alguna manera? Bueno, uno de los desafíos más importantes que ya está aquí, que se veía venir, es el que el liderazgo siempre ha sido muy homogéneo, ¿no? Si pensamos hace 30 años atrás, teníamos un liderazgo homogéneo que no prestaba tanta atención al género, a la diversidad, ¿no? Por ejemplo, por decir dos conceptos, es decir, por ir por dos temas, ¿no? Sin entrar en la opinión que pueda tener yo o que puedas tener tú, Silvia. Lo que sí es que ahora el liderazgo ha de prestar atención a la diversidad y al género. Eso es algo fundamental, porque si no lo hace, lo que va a pasar y lo que está pasando es que se queda sin potencia para dirigir, para liderar equipos, porque quedan personas por fuera, quedan personas sin tener una voz, ¿no? O sea, un oído que los escuche y una voz que queda simplemente flotando, porque muchas veces los líderes que no son capaces de escuchar voces diversas, voces de distintos géneros, ¿no? Y se quedaron con un modelo de liderazgo de hace 30 años, no son capaces de crear y amalgamar y articular equipos diversos y equipos donde hay distintos géneros, distintas etnias, distintas todo, ¿no? No lo hacen de manera consciente, pero tampoco están preparados para hacer eso. Entonces, ¿qué pasa? Se nos caen los equipos. Y a veces dicen, no entiendo por qué los equipos no están rindiendo, no entiendo por qué los equipos no están pudiendo. Y no están pudiendo porque entonces tú te estás dirigiendo solamente a una proporción, a un porcentaje de ese equipo. Entonces, tu equipo no está funcionando como equipo, está funcionando como un grupo desarticulado. Y yo sé que es muy fuerte decir esto y quizás a algunos líderes les toque profundamente, pero sí espero que si algún líder está escuchando esto, tome conciencia de que puede estar pasando esto y que logre, ¿no?
escuchar todas las voces que están hablando en sus equipos. Gracias, Pati. Y es tan interesante porque, mira, desde Catalítica trabajamos el tema de sesgos inconscientes porque consideramos que estas formas de exclusión, ¿no? Más, menos consciente o inconsciente de una parte de los equipos que no se siente identificado, sí tiene además un impacto en el rendimiento, en el desempeño y en la innovación. Y si no me equivoco, McKinsey sacó un informe sobre sesgos inconscientes, seguramente lo has visto y Sí. el impacto en los Estados Unidos y la data que dan es, bueno, impactante, repitiendo, ¿no? Sobre el efecto, ¿no? Y bueno, recuerdo, no recuerdo cuál es el porcentaje, pero de las personas que declaraban, por ejemplo, en el campo de la innovación, que es tan importante hacia el futuro también, que al sentirse, digamos, discriminados, excluidos de alguna manera, no daban sus ideas, ¿no? O sea, era una forma de protesta y de por qué voy a dar lo mejor de mí cuando aquí no tengo un valor, no soy reconocido o reconocida, ¿no? Creo que también es un tema tan importante que hace a todos los múltiples washing, ¿no? O sea, grandes empresas que encargan políticas de muy maravillosas, de distinta naturaleza, que tienen que ver con diversidad o las diversidades múltiples, pero que al final no cambian su cultura, no cambian sus prácticas, etcétera, ¿no? En Catalítica hemos desarrollado una herramienta, solo para comentar también con la audiencia, que se llama LIDI, Liderazgos con Igualdad, Diversidad e Inclusión, y es una herramienta de 360 grados de Exacto. autoevaluación y evaluación de los equipos. Son 10 pilares sobre justamente lo que hice, ¿no? O sea, en qué medida creo y en qué medida mi equipo me ve como que realmente soy un líder o una lideresa inclusiva en la práctica cotidiana. O sea, si doy la palabra de igual manera, si la gente se siente considerada. Es una herramienta que en realidad alguien la tituló como una herramienta de coherencia. No fue alguien que escuchó y dijo, esa es una herramienta que apuesta a la coherencia de los liderazgos. Así que siguiendo también con la conversación, quería preguntarte si entonces, ¿cuál sería la relación un poco entre liderazgo y comunicación? O sea, desde el punto de vista de cuáles son algunos tips, algunos elementos muy importantes a la hora de tomar conciencia también y hacernos cargo en el rol de liderazgo. Y también voy a aprovechar para preguntarte un poco este tema y cómo lo ves, lo analizas, el tema de la coherencia, ¿no? En qué medida también de pronto los equipos están atentos sobre el grado de coherencia o incoherencia en los liderazgos entre lo que dicen que hacen y lo que efectivamente hacen, ¿no? O entre las políticas de una empresa u organización y la cultura, ¿no? Donde a veces hay unas brechas muy importantes. Te doy la palabra, por favor. Bueno, por un lado, Silvia, yo hoy hablaba de justamente, liderar y no escuchar todas las voces, ¿no? Ya es un hándicap enorme y es transversal a toda acción luego de liderar de ese líder, ¿no? Es decir, si ese líder no es capaz de escuchar todas las voces, es difícil que luego pueda, por ejemplo, ser un liderazgo potente en una transformación digital, ¿no? Que ese es uno de los grandes retos. Por ejemplo, también, liderar no es lo mismo que comunicar, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las claves para poder liderar es empatizar. Y quiero estacionarme un poquito aquí en la palabra empatizar y en el concepto empatizar, que es un concepto que se ha usado mucho y como, ay, sí, yo me siento muy empático o yo me veo muy empático. Empatizar es un concepto y es una acción muy profunda que requiere que el ser humano se desdoble y que requiere que use lo que se llaman, active lo que se llaman las neuronas espejo. Existe lo que es la empatía cognitiva, existe entender lo que le pasa al otro, pero la empatía verdaderamente usada, no solamente por un líder, por un ser humano, es que tú puedas experimentar, sentir,
llegar a vivir lo que la otra persona siente, vive, experimenta. Y un líder, el líder del futuro y el líder de hoy, ha de ser capaz de ponerse en la piel del otro, de sentir lo que el otro le pasa. Yo no digo que se quede a vivir en la piel del otro, pero tiene que tener esa habilidad, esa competencia de asumir, o sea, empaparse en la emocionalidad del otro y poder después salirse para poder realmente decir, esto es lo que uno de los de mi equipo o varios de mis equipos está sintiendo y así los puedo liderar mejor, así los puedo ayudar mejor, así puedo ser su copiloto y no pensando en ser piloto, ¿no? Entonces, esa es la clave para ser un gran comunicador, callarse, el escuchar, el ser capaz de interpretar la comunicación no verbal de su equipo. 93% de la comunicación es no verbal. Entonces, si yo estoy como líder, estoy empatizando, no estoy necesariamente hablando, ni motivando. Estoy empapándome, estoy impregnándome de lo que mi equipo siente. Y para eso la empatía es una práctica, ¿no? Y estamos lamentablemente en un mundo que confunde mucho la empatía como entender. Sí, requiere una parte cognitiva, una parte intelectual, digamos, pero lo más importante es que requiere una parte contemplativa, una parte hasta de desdoblarse, una parte de compasión, ¿no? Y el líder del futuro es el líder que es capaz de ser un ser humano que, que puede ser un ser humano que experimenta la compasión y se estremece ante lo que al otro le pasa. A los otros le pasa, no solamente a los de su equipo, sino lo que le pasa al mundo, ¿no? Y se estremece y no se viene abajo, sino que se construye y construye a sus equipos en esa sensación, en esa emocionalidad y da vida a equipos que van sacando a este mundo adelante, ¿no? Por eso yo digo que la empatía es clave, pero la empatía es clave si la entendemos como, o sea, la practicamos como lo que acabo de explicar, como una herramienta de compasión, ¿no? Y una herramienta de gran humildad, en la que yo me despojo de lo que soy. No es el líder abanderado de que soy líder y jefe y director y CEO. No hay títulos, no hay títulos nobiliarios, no hay títulos de ningún tipo. Yo es como que me abandono todos esos títulos y me pongo, ¿no? Me remango o me arremango, como dicen los españoles también, y me pongo ahí. O sea, ahí me pongo a sentir, ¿no? Los grandes éxitos, ¿no? De las empresas, de las organizaciones, de una ONG, son cuando nos ponemos a trabajar todos juntos. Y yo no estoy hablando de esto como una filosofía, porque las grandes monetizaciones también ocurren así, ¿no? Digo, los core de los negocios, uno los ve y ve cómo se monetizó ese negocio. Se monetizó porque el líder en un momento hizo clic. Los casos de estudio que estudio yo, sobre los que escribo, sobre los que analizo con mi equipo, es automático. O sea, no hay misterios, no hay Me, misterios. me encanta. A ti, justo mientras te escuchaba hasta la última parte, la palabra que me venía es justo la que dijiste, esta palabra que creo que hay que revalorizar, la de humildad, ¿no? Y en realidad lo que estás planteando es
cambio de paradigma radical en la forma de ver y sobre todo ejercer el liderazgo. Es un cambio fundamental, esencial a la concepción y al ejercicio del poder, ¿no? Y al vínculo entre liderazgo y poder, ¿no? Un poder que va a más bien dinamizar el hacer colectivo de pronto, más que el yo te hago que tú hagas y yo ejerzo poder sobre ti, ¿no es cierto? Realmente es un cambio muy, muy fuerte para el que a veces pienso no estamos aún del todo preparados y preparadas y hay varias experiencias también, ¿no? Donde a veces los liderazgos también todavía son reactivos, ¿no? Son reactivos, pero después reflexionan. Tengo una experiencia donde pues estábamos buscando un cambio organizacional en temas de género, etcétera. Y bueno, salimos de una reunión diciendo, la verdad que aquí las condiciones, hemos intentado todo, pero el liderazgo no está realmente preparado. Y por la reacción de los liderazgos, pero al día siguiente me hicieron llamar, como decimos acá, para decirme que realmente, o sea, era como que necesitaba la idea toda una maduración, un tiempo para digerirse en su magnitud, no sé si aprenderse con H del todo, pero para entender que lo que se estaba planteando no estaba como fuera de lugar, ni era confrontativo, era más bien, y no solo desde la experiencia, yo digo justamente como activista, yo vengo de ahí, ahora soy empresaria, ¿no? No es solamente el tema de los derechos y todo que es fundamental, pero entender que eso es también la fuente de la abundancia y la prosperidad, ¿no? Entender la Exactamente. humanidad, ¿no? Entonces, me encanta lo que planteas y es algo con lo que también estamos trabajando realmente en Catalítica, antes Futura Lab, para realmente impulsar nuevos liderazgos, porque también creo que los liderazgos son clave. O sea, nos encontramos, y seguro tú mucho más, con a veces estas almas solitarias en las empresas y organizaciones a las que además se les encomienda el gran cambio cultural, etcétera, y son donde yo siento que a veces se construyen relaciones más de alianza o como el SOS, estoy solo o sola, nadie en el fondo quiere este cambio, pero eso se supone es el cambio que yo tengo que hacer, ¿no? Entonces se enfrentan con las barreras internas que pueden ser tan o más fuertes que las externas, y ahí estás tú de aliado y aliada, pero es un trabajo, es muy desgastante, es injusto, ¿no? Porque yo te pido que hagas algo que en realidad no quiero y voy a bloquear consciente o inconscientemente. Pero para irnos también, con buena onda, como decimos, y aprovechar toda tu experiencia más en esta época, ¿no? De inicio de año y todo, quisiera pedirte si tú tienes algún caso sin necesidad de mencionar, por supuesto, nombres, que así caso emblemático o de éxito o de gran aprendizaje en esta línea de decir, esto en realidad vale la pena en múltiples sentidos, pero vale la pena también en el sentido del negocio y las empresas, una preocupación muy grande, por supuesto, en el día de hoy, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar o de varias experiencias que puedas traer como buenas prácticas y aprendizajes? Yo creo que finalmente el líder que asume que si se despoja, si se rinde, ¿no? Rinde, es como que se deja ir, ¿no? Y que deja de estar encima de todo, deja el control, ¿no? Muchos de los líderes con los que trabajo, el gran issue, el gran tema es el control, ¿no? El micromanagement. Cuando logran dejar ese micromanagement y de repente ocurren cosas que no se imaginaban que iban a ocurrir sin su supervisación, sin su micromanagement, y con quizás un acompañamiento mío desde el lado más bien de coaching o desde el lado de acompañamiento, que es un poco el trabajo de el coaching ejecutivo, el coaching en liderazgo que hago. Eh, eh, Ven que se autogestionan sus equipos y ven que el liderazgo transversal, ¿no? Que ese liderazgo transversal, que ocurre, que cada uno de sus, yo le digo mini líderes, se autogestiona y ocurren las cosas igual, ¿no? Eh,
les da una gran satisfacción, ¿no? Porque en realidad su visión, su misión, no solamente la de la empresa, ¿no? Sino la de la suya, se empieza a manifestar. Y entonces se entendió. Porque yo digo, a veces la misión y la visión que está en la web o que está escrita ahí en los, ¿no? En los pósters, preciosa, no quiere decir nada. Y ahí me dicen, pero es que hace años que está escrita ahí. Le digo, justamente, hace años que está escrita ahí. Entonces, busquemos que tu visión y tu misión la entiendan las personas que tienen que ejecutarla. Entonces, ahí son sesiones, momentos en que la persona es como que se despoja de todos mm, esos rótulos, no sé, esas cosas que lo definen, pero lo definen en palabras y explica con su humanidad y con su humildad y logra conectar de una manera muy empática y logra generar un vínculo con mucha compasión con los otros. Y los otros entienden por qué él creó esa empresa, por qué él está ahí o ella está ahí. Y ahí es donde ocurre la magia, digo yo. Ocurre esa magia de que los otros se emocionan y creen en el propósito, no en la misión, en la visión, creen en el propósito de que esa organización, esa empresa que antes tenía 3 personas y ahora tiene 300, está, o sea, alguien tuvo un sueño. Y yo creo que esa es la clave, ahora que estamos con la magia de estos días, ¿no? Eh, yo creo que es eso, cuando las personas entienden el sueño que había detrás de eso. Y ese sueño se vuelve a relucir en una sesión, en una charla de revivamos ese sueño día a día con lo que hacemos nosotros día a día. Ese es un trabajo que es día a día, porque la cotidianeidad, los hábitos, la rutina, mata el sueño. El sueño hay que alimentarlo. Y ese es una de las tareas clave, comunicar el sueño, siempre. El sueño es magia y nosotros queremos creer y apostamos, tenemos fe en que vamos a vivir mejor. Si no, ¿para qué? Y muchas veces sí se da, sí se da. Yo sí lo creo. Qué, qué, qué linda reflexión y me trae varias cosas. Primero que es una gran tarea, bueno, estoy hablando desde Bolivia, que ha sido hace un par de años, salió como el país más desconfiado de la región y es porque al final está la base de la confianza, ¿no? Ese es como una base, ese es el terreno fértil sobre el cual puede suceder esta magia compartida, esta magia co-creada, ¿no? También me hace pensar mucho en que en nuestro propósito tenemos el tema del bienestar, ¿no? O sea, es bienestar, crecimiento y sostenibilidad a través de la innovación. Y a veces nos olvidamos del bienestar, ¿no? Y es algo que siempre nos tratamos de recordar, y digo, no es en el equipo, porque decimos, bueno, no olvidemos, y el bienestar empieza por nosotros y nosotros. O sea, no podemos hacer hacia afuera, volvemos a la coherencia, ¿no? Es fácil hablar de las y los otros y lo que hacemos hacia afuera, las consultorías y los proyectos y los eventos, pero nada va a reflejar su potencia si no empieza por adentro, y si no es esta convicción y este poder que puedes impactar, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que realmente muy, muy importante, ¿no? Y como decía esta frase que leíamos al inicio, es algo que se debe percibir y sentir más que elaborar racionalmente, ¿no? Alguien que tiene un liderazgo no tiene que tener un título, no tiene que tener, ¿no? Una carrera, un CV, una hoja de vida, tiene que tener una potencia para dinamizar todo este, no quiero hablar de capital, pero todos estos seres humanos y humanos que han confiado y que están dispuestos a dedicar no solo muchas horas, sino realmente toda su esencia y su potencial, ¿no? Así que
Yo algo que me gustaba decir en Catalítica era, o desde el inicio con Futura Lab, era que en nuestra misión está en detonar o catalizar no todo el potencial de las personas y ayudarles a ver que son agentes de cambio. Entonces, Exacto. bueno, me quedo muy, muy inspirada, querida Patti, y pues el tiempo, porque uno podría seguir conversando, yo me emociono y Sí, quisiera seguir. totalmente. Sí, pero bueno, que sea el principio de varias conversaciones y ya sabes que te espero Claro aquí que en sí. Bolivia. Pero quisiera pedirte así un mensaje final con algo que quisieras que se quede en nuestra audiencia, también porque la idea de este programa, aparte de la co-creación, es que nos detonen nuevos intereses y que nos hagamos, más que de pronto darnos nuevas certezas, nos hagamos nuevas preguntas que nos ayuden a movernos del lugar hacia el 2025 en el que también seamos mejores personas, que es lo más importante y lo que no hace la inteligencia artificial, y que tengamos las competencias para usarla, para escalar, para acelerar los cambios deseados. Así que te dejo con este último mensaje a nuestra audiencia. Yo vuelvo a la comunicación, ¿no? Cuánto de nuestra capacidad, de tu capacidad de ser un comunicador, una comunicadora efectiva, estás usando tu compasión, ¿no? ¿Cuánto de tu compasión estás entregando a la hora de eh, ser, a la hora de ser en tu trabajo, en tu casa, con tus amigos? La compasión es algo que hemos dado muy por sentado y no es dar una limosna, no es dar un hola. La compasión es algo mucho más profundo y requiere primero que nada contemplarse a uno mismo, observarse mucho a uno mismo. Y la compasión requiere, sí, un soltar y un desprendimiento de uno. Y a veces nos cuesta mucho eso, estamos muy agarrados de nosotros mismos y de nuestras cositas y de nuestros tiempos y estamos muy metidos en nosotros. Y ni bien practicamos, yo lo uso como práctica, la compasión, ¿no? Ni bien practico la compasión, yo, es como un ejercicio de liberación, ¿no? Entonces, eso me permite, me da claridad. Yo estoy hablando de mí porque es una cosa que practico y que no digo que sea fácil. Es una práctica para justamente poder, ¿no? Hacer, ¿no? Y los invito a eso, a que incluyan eh, lecturas. Yo les puedo hacer llegar cositas que escribo yo sobre la compasión, sobre la práctica de la compasión, lo que limpia hacia uno y lo que ayuda a justamente a mover energía y ya sea a nivel empresarial, organizacional, a nivel personal, la compasión es algo muy poderoso, junto con la gratitud, ¿no? La gratitud y la compasión para mí son dos pilares que me mueven montañas, la verdad. Muy feliz 2025. Gracias, Patti. Me siento particularmente agradecida, en gratitud con este espacio y lo que te he escuchado, con haber reconectado, haber hecho Futureando un Muchísimas gracias, pretexto, Silvia. y realmente me ha llegado mucho mi camino personal en este año, y con expectativa y objetivos es trabajar justamente el tema de la gratitud, y que creo Mucho. que realmente nos da un cambio en cómo vemos la vida, y que no es un camino fácil, no es decir gracias nada más, No, y no. es muy profundo. Así que bueno, seguiremos esta conversación. Gracias, por supuesto, invitarles a todas y todos que también te sigan en tus redes, y que bueno, sigamos conversando sobre estos temas tan humanos y tan importantes. Yo digo, es la inteligencia más importante en el tiempo de la inteligencia artificial, es humana, Sí, no es la bueno, inteligencia artificial. Así que un gracias de corazón, un abrazo gracias. fuerte hasta Uruguay, y estaremos
sigamos conversando. Un abrazo y muchas Un gracias a la abrazo, audiencia. un abrazo. Adiós. Chao. Chao. Adiós.